Bueno, bienvenidos a Comprensión de los Tiempos Actuales a la clase de identidad de género con el pastor Eduardo Belmont. Vamos a orar y le damos el lugar al pastor Eduardo. Señor amado, gracias por este tiempo. Sí, Rey. Gracias por el privilegio que tenemos de estar aquí, el privilegio que tenemos de ofrecer estas clases en formas increíbles, Señor, a toda nación, a todo género, a toda raza, Señor. Padre, gracias por este privilegio, gracias por el pastor Eduardo, por su dedicación y por la experiencia y el conocimiento que tú le has dado. Bendice esta clase y bendice a cada uno de los oyentes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pastor Eduardo, Buenos días a todos. Una vez más, un privilegio de estar en este webinar y poder compartir con ustedes, pues, todas mis investigaciones y mi experiencia con respecto a las nuevas generaciones y sobre este tema tan importante de que como iglesia, como líderes, pastores, padres, entendamos y pongamos en manos a la obra. Entonces, continuando, vamos a hablar ahora un poco más o más sobre cómo vamos a construir la identidad, ¿no? El desarrollo de la identidad. Entonces, viendo y siendo que nosotros somos lo que vivimos, o sea, el ser humano somos lo que vivimos, también somos los rasgos característicos que nos identifican. Todo lo que vivimos, nuestro entorno, son esos rasgos característicos que nos identifican. El contexto de la crianza, por supuesto, también es importante, porque es lo que dice quiénes somos, ¿no? Eh, Toda la construcción de la identidad es desde que nacemos hasta que morimos. Eh, y algo aquí importante, ¿no? Con respecto a la identidad de género, pero también nosotros como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que entender que si se aprende, o sea, si se aprende la identidad, también se puede desaprender, o sea, se puede también cambiar y es lo que está haciendo estas nuevas corrientes, ¿no? Eh, Quitando el modelo original, pero también la construcción que se hace de la identidad en el ser humano para entonces rehacerla según ellos, ¿no? Entonces, la identidad, escuchen lo que les voy a decir, la identidad es todo un aprendizaje y esto tenemos que tener claro. La identidad es todo un aprendizaje que tenemos que enseñar. Ahora entonces, vamos a ir con qué es lo que construye la identidad para entender y para poder trabajarlo más de cerca. Y tenemos que, pues, por supuesto, en la biología, que tiene que ser construida, por supuesto, de nuestra biología, construir la identidad de lo que somos biológicamente, para trabajar juntos, para formar al hombre y a la mujer. Todo lo que hagamos alrededor de esta construcción colabora para ese fin, para formar a un hombre y a una mujer. Entonces, hay otro punto muy importante, ¿no? Con respecto ya no a la biología, pero al entrar al entorno de la construcción de la identidad, que según los expertos dicen que nadie nace hetero o homosexual, o sea, sino que es un producto de la construcción, de cómo el ser humano cuando nace empieza a escribir qué va a ser y por supuesto que son los factores, los constructores que van dando la formación al ser humano. Vuelvo a repetir, ya hemos hablado sobre la biología y entendemos, por supuesto, los tres aspectos importantes de la identidad, que es el genético, que lo hemos hablado la semana pasada, que por supuesto que es la raíz de la genética XX y XY. Eh, eh, pero también el fonotípico, que habíamos hablado también como soy en tamaño, forma, o sea, todo lo que es la biología.
por supuesto en su conjunto cultural de la influencia y psicológicamente, que ahí es donde nos atacan más todas estas cuestiones de la ideología de género. Entonces, hay algo muy importante. Vamos a aprender con respecto al modelo de la identidad de Jesús, porque eso es importantísimo que entendamos, ¿no? Que también en la palabra del Señor, en la vida del Señor Jesucristo, se fue construyendo la identidad, ¿no? En el desarrollo integral, espiritual, biológico, pensamiento y social. Y eso lo encontramos en Lucas 2:52, ah, al Jesús adolescente. Y esto es bien importante, ¿no? Ese Jesús adolescente a los 12 años. Y tenemos que entender también algo. A los 12 años los niños judíos son ya como adultos o se les considera como adultos o empiezan a participar en eventos de adultos. Y por supuesto que lo biológico afecta en todo lo que el joven hace, el crecimiento intelectual importante se aprende. O sea, es importante que el crecimiento intelectual se aprende. Pero ¿qué es lo que dice Lucas 2:52? Dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. O sea, una vez más, Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en el favor de Dios y de toda la gente. Y aquí viene una cuestión. Si Jesús sabía la Torah, hablando del Jesús adolescente y el Jesús en la tierra, el Señor Jesucristo como un ser humano, si Jesús sabía la Torah, es porque su padre se la había enseñado. O sea, y esto es muy importante, ¿no? Recordemos que en la cultura judía los hijos crecen más del lado de la mamá, eh, pero cuando ya tienen 12 años pasan completamente a la responsabilidad del papá. Entre los dos van construyendo esa identidad, pero el niño, sobre todo el varoncito, a los 12 años es ya responsabilidad 100% del padre, aunque la madre, por supuesto, sigue estando involucrada en la construcción de la identidad. Pero importante, una vez más, si Jesús sabía la Torah es porque su padre se lo había enseñado y también podía reflexionar sobre la Torá, ¿no? Y esto es importante, cuando Dios eligió a María y a José, es porque sabía que había lo necesario en María y José para ser formado a Jesús en ellos. La gracia con los hombres, la capacidad de relacionarse con otras personas, fue enseñado, le enseñaron a relacionarse y tenemos que formar a las nuevas generaciones en todos los aspectos: físico, intelectual, social y espiritual. Una vez más, tenemos que formar a las nuevas generaciones en todos los aspectos: físico, intelectual, social y espiritual. Y a que no saben que, mis queridos hermanos, todo esto se enseña. O sea, todo esto se enseña. Y entonces, la pregunta del millón es, ¿y quién lo va a enseñar? O sea, la escuela, los amigos, la sociedad. Pues no, somos nosotros los padres, somos nosotros los líderes, los abuelos, los tíos, todo el entorno en medio de ellos que se tiene que desarrollar. Siempre recordamos, ¿no? La cuestión de los tiempos de antes que fueron buenos, pero yo creo que estos tiempos también pueden ser mejores para nuestras generaciones si nosotros ponemos, tomamos mucho de nuestro pasado. En lo físico, cuando hablo de lo físico, lo sabemos, ya ustedes lo saben, y si tienen hijos pequeños o nietos, saben que físicamente nuestros hijos están mal, no hacen ejercicio como antes. Antes de todo nos tocaba a nosotros tener que ir, en este caso yo que soy de México, teníamos que ir por las tortillas todos los días caminando.
y era lejos, ¿no? Y de regreso, ir a la escuela caminando, y llegábamos a la escuela, jugábamos todavía un partido de fútbol antes de empezar las clases, salíamos al recreo, jugábamos otro partido de fútbol, salíamos, nos íbamos corriendo a la casa, agarramos la bicicleta, nos íbamos por las tortillas, regresábamos, hacíamos tarea y luego salíamos a jugar otra vez con los amigos, puros juegos físicos, caminando, caminando, corriendo, corriendo. Y por supuesto que desafortunadamente en estas generaciones hay mucha sedentarismo, ¿no? En lo intelectual es importantísimo que nosotros animemos y de alguna manera, si usted tiene hijos menores, y tal vez la palabra no sea muy correcta en estos tiempos, pero incluso tiene que forzar a sus hijos a leer, tiene que forzar a sus hijos a estudiar, a prepararse. Y en lo social, ¿se acuerda que también perdimos la cuestión de que nuestros hijos saluden, que nuestros hijos tengan esa cuestión de la educación, le guste o no le guste, conozca o no conozca? Ahora, qué es lo que vemos? Niños que llegan y llegan ya con el teléfono y no están en la plática. Antes estaban en las pláticas de alguna manera con todos los adultos, pero cuando ya no era tiempo que estuvieran escuchando, le decíamos, ya vaya, o nos decían, no, váyanse a dormir o váyanse al otro cuarto, que esta es una plática de adultos. Pero en lo social es importante que también pongamos mucho énfasis en esa construcción y por supuesto en lo espiritual. Por supuesto que 100% en lo espiritual, pero vuelvo a repetir, todo esto, físico, intelectual, social y espiritual, todo esto se enseña. Ahora entonces, ¿cómo vamos a construir estos modelos? Pues es en la construcción a través de los modelos de la familia, que es el modelo primordial. La familia es el modelo primordial. Los padres son los que empiezan a dar la identidad sexual. Somos nosotros los padres los que empezamos a dar la identidad sexual. Ahora, es importante también entender que la vivencia más lo que ve, la Biblia le habla al pueblo, padres y líderes, a ser modelos. Una vez más, la vivencia es más lo que uno ve. Y líderes, o sea, los padres y líderes para ser modelos. Así es como aprenden. El centro de la salud mental, escuche lo que le voy a decir, el centro de la salud mental y en estos tiempos que hay la verdadera epidemia, es una epidemia de salud mental y esto se va a venir, se va a hacer todavía más fuerte, pero el centro de la salud mental es la familia, papá y mamá. 80% de la formación se da antes de los 10 años. Y esto es súper importantísimo. ¿Por qué cree que grandes compañías como Disneyland, Nickelodeon, muchas compañías, el target es las caricaturas, los niños, eh, porque ellos saben lo que a veces nosotros no hemos entendido, que el 80% de la formación de la identidad se da antes de los 10 años. eh, Se replantea esta identidad en el ser humano en la preadolescencia, que es un área también donde la iglesia no ha entendido a ministrar y enfocar sus esfuerzos de enseñanza en la preadolescencia. La preadolescencia, lo sabemos muy bien, ni son niños ni son adolescentes. Y es un tiempo bien crítico, pero que las iglesias normalmente al preadolescente lo tienen o como niño o como adolescente. Y en este caso, yo entendí hace tiempo que la preadolescencia es un lapso importantísimo que tiene que ser enfocado para el preadolescente, la educación que nosotros damos como iglesia en lo espiritual. Y yo saqué al preadolescente, lo saqué de clases de niños, hermanos. O sea, los preadolescentes ya no están en clases de niños, ni los preadolescentes están en clases de adolescentes. Están en clases de preadolescente y les asigné a pastores de preadolescentes.
Y como ellos, el preadolescente está en esa función de niño a adolescente, a veces sí, de repente los metemos a la clase de niños, los sacamos a su clase de preadolescente, los metemos a la clase de adolescentes, los sacamos y los seguimos como preadolescentes. Porque en esta etapa de la preadolescencia es cuando se replantea el ser humano el 80% de los 10 años hacia atrás de su formación, de su identidad, es replanteado en la etapa de la preadolescencia y por supuesto que sigue también en la adolescencia. Y por supuesto en ese momento hay otro grupo de referencia, ¿no? Ya después jóvenes, adultos y todo. Pero esto es importantísimo que entendamos. Si como iglesia, si como padres, nosotros estamos minimizando el enfoque completo de recursos, de material, de clases, de formación hacia los niños preadolescentes y adolescentes. Estamos fallando en nuestra tarea, hermanos. Estamos fallando en nuestra tarea. No podemos dejar que nuestros niños menores de 10 años sean formados por nadie más que no sea por los padres, por el entorno de la iglesia y en la preadolescencia que empiecen a ser formados como preadolescentes y enfocarse en esa área, recordando que ni son niños ni son adolescentes. Am, por supuesto que el testimonio del rol de papá y mamá en casa es importantísimo, ¿no? Padres y líderes como referencia de la formación. La influencia en la construcción de la identidad sexual es determinante. Escucha ahora lo que voy a decir. No es la cantidad de horas que el papá o la mamá le da a los hijos, es la calidad de tiempo que le damos. Al llegar a la casa, es el momento más importante de nosotros como padres con nuestros hijos. La formación de nuestros hijos es la responsabilidad primordial. Preguntarle al niño cómo está, buscarle el tiempo para estar juntos y qué es lo que se puede disfrutar juntos. El rol de hombre es fundamental en la niña afirmada en su identidad femenina. Una vez más, el hombre, el papá, es fundamental en la afirmación de la identidad femenina con la niña, porque nosotros afirmamos a nuestras hijas. ¿Cómo las afirmamos? Abrazándolas, ¿no? Dándoles ese cariño, ese trato de princesas, de niñas, la niña de los ojos de papá, porque después ellas, ya más grandes, van a buscar un hombre que haga lo mismo con ellas. El rol de la mamá es clave para la formación de la mujer y, por supuesto, al niño como es una mujer, ¿no? La mujer nunca podrá masculinizar la relación entre ellos, nunca. Vemos casos, por supuesto, y ahorita vamos a hablar de eso, vemos casos de madres solteras que tratan, y en este caso sería otros webinar, ¿no? La cuestión del perdón, cuando hay una ruptura familiar y toda esta cuestión, pero muchas mamás cometen el grave horror de, de, de de hablar y de sacar de su corazón todo ese dolor, toda esa traición, lo hacen con los hijos. Y desafortunadamente usted no sabe cómo está destruyendo la identidad sexual de sus hijos cuando usted como madre soltera saca, ¿no? Y te pareces a tu padre y los hombres son unos desgraciados. Y mira, y luego incluso dándole detalles a los hijos. Tu padre hizo esto, 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 esto. Si algo yo le puedo decir, mamá soltera, que está usted educando a hijos, a niños, preadolescentes, adolescentes, guárdeles el corazón, por favor. Guarde el corazón de sus hijos y si usted necesita hablar, entonces, por favor, busque a su pastor, busque a sus líderes. Si es necesario, busque ayuda profesional y hable donde tenga que hablar, pero no se desquite con sus hijos y no ponga en mal. Si usted tiene, escuche lo que le voy a decir, si usted tiene niñas,
si usted tiene niñas y usted siempre está hablando que los hombres son una basura, ¿qué cree que van a hacer sus hijas? Usted le está formando la identidad de que ellas no van a necesitar nunca un hombre, que ellas no necesitan un hombre. Y yo sé que algunas hermanas van a decir, amén, yo no necesito un hombre. Pues déjele digo una cosa, que si usted piensa que usted no necesita a nadie, está mal, porque la palabra dice que no es bueno que el hombre esté solo. Y cuando decimos el hombre es el ser humano. Y es importante, yo sé que la mujer es valiosísima, por supuesto. La madre, la mujer es un momento o tiene una construcción en el ser humano tremendo. Yo tengo mi hija, yo tengo dos hijas. Mi hija mayor, yo tengo dos nietos, varoncitos. Pero mi yerno es un excelente padre, es un padre muy presente, muy de formación para sus hijos, ¿no? Y los agarra y juega con ellos y los avienta y, y, y aman a su padre. Pero cuando mis nietos tienen hambre, se sienten mal, están cansados o toda la cosa, ¿a quién creen que busca la mamá? Mamá, mamá. No, lo primero que casi que aprendan a hablar es hablar a la mamá. Pero escuche, por favor, mujer, hermana, no se desahogue sus frustraciones, sus dolores, que son importantes, sí, pero no lo haga con sus hijos, porque usted está rompiendo una formación importante en la sexualidad de sus hijos. Si es, por supuesto, vuelvo a repetir, ¿qué es lo que pasa si usted le dice siempre a sus niñas que todos los hombres son una basura, que no sirven para nada toda la cosa? Pues ni se van a querer casar y tal vez entonces el mundo allá afuera las va a jalar. ¿Para qué? Pues para que entonces diga, bueno, pues entonces puede ser lesbiana, puede ser esto, puede ser todas estas cuestiones. Y es igual también con el hombrecito. Si usted tiene varoncitos y le tocó o lo que sea un mal hombre, pues entonces forme un buen hombre y fórmelo con respecto a los principios del Señor. Y ahorita voy a decirles unas cuestiones importantes en esa formación del hombre y la mujer, papá y mamá. Ah, por eso es súper importante que las iglesias, escuche lo que le voy a decir, que las iglesias busquemos y formemos al liderazgo de hombres y que sea bien marcado. Vuelvo a repetir, yo no estoy diciendo que la mujer no, juntos, igual. De hecho, la iglesia cuadrangular, yo pertenezco a la iglesia cuadrangular. La iglesia cuadrangular fue fundada por una mujer. Yo tuve una pastora mujer en mi tiempo de mi juventud, y sé el rol del liderazgo de la mujer. No me malinterprete, pero cuando hablamos de la falta de papá en casa, cuando hablamos, que lo que estoy hablándole, la cuestión de la falta de la identidad masculina, entonces la iglesia tenemos que formar más liderazgo de hombres porque el comportamiento de un hombre se enseña mucho, o enseña mucho, perdón, la construcción de la identidad, tanto en niñas como en niños. Vemos desafortunadamente en muchas iglesias que la gran mayoría de maestros de niños son mujeres, no hay hombres. Vemos en la cuestión de las escuelas que la gran mayoría de maestros en las escuelas primarias son mujeres, no hombres. Y eso también es importante de tener en cuenta. Ahora, busque iglesias con liderazgo de hombre bien marcado. Si usted tiene niños o preadolescentes y usted no tiene en su casa una imagen que forme identidad a sus hijos o a sus hijas. Los líderes, por supuesto, es el modelo de fuera de casa. Ya dijimos que el modelo en casa son papá, mamá, pero fuera son los líderes. Los líderes de niños es importantísimo, pero preadolescentes y adolescentes es primordial. Una vez más, líderes de niños es importantísimo, pero preadolescentes y adolescentes es primordial. Los preadolescentes, escuche, cuestionan y critican.
y está bien. Usted tiene que estar listo para que un preadolescente le cuestione y le critique. Usted no se puede sentirse ofendido siempre si un preadolescente le cuestiona y le critica. Al contrario, usted tiene que tener respuestas, tiene que tener afirmación, tiene que tener amor y tiene que tener también firmeza en el Señor. Porque preguntan normalmente los preadolescentes, su pregunta es, ¿quién soy? No se lo van a decir abiertamente, pero ellos están tratando de obtener esa respuesta de quiénes son o quién quiero ser. Esa es otra pregunta que los preadolescentes tienen. ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser? Grupos de amigos, comunidad y familia de la iglesia. Es importantísimo y esa es la cuestión que ellos buscan, copiar a alguien. Los preadolescentes buscan copiar a alguien y lo van a copiar entre grupo de amigos, comunidad, familia o iglesia. Los papás, nosotros los papás, sí podemos elegir, escuche, nosotros los papás sí podemos elegir, debemos elegir, eh, tenemos que elegir que nuestros hijos tengan modelos para ellos. Y la redefinición, repensar. Por eso hay que poner modelo, hay que poner el modelo de Jesucristo. Y por supuesto que si podemos el modelo de Jesucristo, eso será el modelo a seguir para nuestros hijos y para nosotros también. Miren, en la cuestión de la política, aquí en Estados Unidos ya vienen las elecciones, ¿no? Y aquí no es como los demás países en Latinoamérica, aquí nomás hay dos partidos, el democrático y el republicano, ¿no? Y es cuando empiezan en las mismas iglesias, incluso empiezan a hablar. Yo no hablo de política en la iglesia, pero sí toco la cuestión de la política porque en mi familia, vuelvo a repetir, tengo dos hijas de 28 y de 22. Una es republicana y la otra es demócrata. Y siempre que viene la cuestión de elecciones, empezamos a tener diálogos y empezamos a tener discusiones, ¿no? Y entonces una, no, pero que yo, no, que sí, va para acá. Y vienen conmigo y me dicen, Dari, ¿tú qué piensas? ¿No? Por supuesto, yo como un ciudadano tengo preferencias políticas, por supuesto. Pero aquí es donde viene nosotros la cuestión. Yo siempre le digo a mis hijas, a ver, traigamos al centro de la mesa y en lugar de lo que qué pienso yo, preguntémosles a Dios en su palabra qué piensa Él, ¿no? Y entonces ahí donde yo jalo a estas dos corrientes políticas, por llamar, al modelo que es mi modelo, que es el modelo de Jesús. O sea, de nada sirve que yo les diga a mis hijas, oh, y sí, claro, les digo lo que pienso y todas estas cuestiones, tanto por acá como por allá, pero siempre es, a ver, estas dos corrientes traigámoslas al centro, pongámoslo en la mesa y miremos qué es lo que Dios dice. Acuérdense que nuestro modelo a seguir va a ser el Señor Jesucristo siempre. El rol del líder en la adolescencia es importantísimo. El rol del líder en la adolescencia es protagónico, porque es cuando se manifiesta la identidad sexual en la preadolescencia psicológica entre el niño que no tiene atracción sexual a nadie. ¿Se acuerda que yo le platicaba que en quinto grado, cuarto grado, yo lo que queríamos los niños era jugar o fútbol o béisbol o con nuestros amigos? No sentimos atracción sexual a nadie, pero brota en la pubertad. Ahí es cuando yo recuerdo y siempre algo importante, padres, líderes, nunca se olviden de cómo ustedes sintieron en esa etapa de su vida. No se olviden, recuerden, lo es importante. Yo recuerdo que el sexto grado a mí me brotó la pubertad y ya mis amigos ya los miraba así como que, hey, ¿cómo están? Sí, pero ya me un poco eran las muchachitas, las niñas, ¿no? Brotó la atracción sexual. Um, entonces, escuchen, no existe homosexualidad infantil. Una vez más, no existe homosexualidad infantil, ya que se define por la atracción sexual. Y eso pasa en la preadolescencia, en adolescencia, y
alejamiento a los padres y la definición de su vida. Acuérdense que en la preadolescencia los niños empiezan a desprenderse de nosotros y en la adolescencia se desprenden más. Está bien, está bien, pero usted tiene que estar presente y tiene que tener, yo siempre le digo a los padres que yo soy un partner con ellos, soy alguien que está con ellos trabajando juntos. Porque lo mismo que los papás le dijeron al niño, yo como líder de adolescentes o de jóvenes se lo voy a decir. Y como dice el americano, guess what? Van a llegar con los papás, van a decir, Dad, Mom, el pastor Eduardo dijo que esto, el otro, y los papás van a decir, es lo mismo que yo te dije, hijo. Pero empiezan a escuchar a otras personas y es importantísimo que nosotros, los padres y los líderes, estemos en comunión, ¿no? Trabajamos en unión para eso. Um, la adolescencia termina en la madurez psicológica y emocional, por supuesto. El adolescente pone en la mesa todo lo que sabe y pregunta qué va a hacer con eso. Ah, está preguntando en verdad quién soy, hombre o mujer. Tenemos que estar presentes nosotros, amándolos y guiándolos, porque en la preadolescencia van a replantar y en la adolescencia, hermanos, siguen replantando quiénes son, hombre o mujer, y nosotros tenemos que estar presentes, padres y líderes, pastores, tenemos que estar presentes, amándolos y guiándolos. Y escuche lo que le voy a decir, y eso lo vamos a ver la próxima semana. No tenemos que ser como bomberos. O sea, ¿sabe cómo es el bombero que viene cuando se está quemando ya algo? O sea, un bombero no le llama a usted para prevenir un incendio. Bueno, aquí en Estados Unidos andan los bomberos como mirando que todo esté bien. Pero no seamos como bomberos, hermano. O sea, no entremos a, a- al asunto del preadolescente, del niño del preadolescente o del adolescente cuando ya hay un problema. Cuando, o sea, cuando llega un problema, entonces, ay, entonces sí, vayamos con el pastor, ay, entonces sí, hablemos con el líder, ay, entonces sí, hablemosle del tema. No, 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 no. Nosotros tenemos que ser muy proactivos y todas estas cuestiones de la identidad tenemos que empezar a hablarlas ya y estar ahí, amándolos y guiándolos. Aspectos presentes en la construcción de la identidad. eh, Tenemos que aprender a distinguirlos. Contexto o cultura, experiencias vividas, gustos innatos o genéticos. Contexto y cultura, pues que estamos hablando de cómo construimos la identidad, ¿no? Es el contexto y cultura, experiencias vividas, gustos innato o genético. El primer aspecto, el contexto o cultura. ¿Dónde y quiénes nos crearon? Eso es contexto y cultura. ¿Dónde y quiénes nos crearon? ¿Padres presentes o padres ausentes? ¿Cuál ha sido nuestro modelo? ¿O son nuestros modelos? ¿O van a ser los modelos de nuestros hijos? ¿Cómo fueron criados? ¿Qué es útil o qué no es útil de la crianza? Lo que están escuchando en las escuelas y comunidades. Todo esto es el contexto y cultura. Ya cuando hablamos de la construcción de la identidad en contexto y cultura, ya no solamente es dónde, cómo, los padres, modelos, pero también lo que están escuchando en las escuelas y en comunidades. Y usted tiene que estar muy alerta porque es terrible lo que se está escuchando en las escuelas y comunidades. Segundo aspecto, las experiencias o vivencias. Por supuesto, experiencias traumáticas, experiencias fuertes, para bien o para mal. El rol que juega la experiencia dependiendo el contexto o características genéticas. Las experiencias muchas veces definen quiénes somos. Una vez más le voy a decir, las experiencias muchas veces definen quiénes somos. Y el tercer aspecto, lo genético o innato, que es la habilidad genética. Lo genético colaborando con cultura y contexto, con estos dos primeros.
dependen de las hormonas, ya que pueden dar características sobre el amor, lo brusco, etcétera, ¿no? Nacemos con características de base biológica, física y mental, que por supuesto es algo muy importante para nosotros. Entonces, acuérdense que lo que construye la identidad es el contexto de cultura, experiencias vividas, los gustos innatos o genéticos. Y como iglesia, podemos nosotros hacer una cultura dentro de nuestra propia cultura con respecto a qué es el contexto y cultura que tenemos como iglesia. Somos una iglesia que siempre se está peleando, somos una iglesia que está ah, en, en, en problemas siempre, somos una iglesia que estamos en divisiones y en pleitos, o somos una iglesia que estamos como el Salmo 133, ¿no? Que se puede decir, mira, qué buen y delicioso es que los hermanos están juntos y en armonía, ¿no? Estamos sirviendo a la comunidad, estamos compartiendo el amor de Cristo, estamos verdaderamente en una cultura de servicio, de amor, pero también de enseñanza bíblica, de convicciones fuertes, no solamente con la enseñanza de la palabra, que por supuesto es importantísimo, sino con nuestros propios ejemplos. Esa es la cultura que nosotros tenemos que traer a nuestra iglesia. Y la experiencia que nuestros hijos van a vivir en la iglesia también son importantes, ¿no? Súper importantes. Ah, entonces, voy a empezar a concluir con esto. Primero, unos consejos para líderes. Así que ahí les va, líderes. Consejo número uno, soy el nuevo modelo. Ahí donde está usted, repita, soy el nuevo modelo. Soy un modelo, un nuevo modelo de referencia para los preadolescentes y los adolescentes, incluso hasta los niños. Pero recuerdo que los niños todavía están muy apegados emocional, física, emocional, mental y espiritual a sus padres. En el preadolescente empiezan a despegarse y al adolescente empiezan a buscar modelos diferentes a sus padres. Entonces, yo soy un modelo de referencia y eso, mira hermano, cuando yo lo entendí hace muchos años, sé que entiendo que cómo me comporto, cómo me conduzco, no es solamente lo que digo en el púlpito, en una enseñanza, sino que tiene que tener una coherencia con lo que digo y con lo que hago. Eso es bien importante. O sea, usted no puede ser un buen modelo si usted en el púlpito dice una cosa y abajo hace otra. Yo siempre digo, y me da pena, mucha pena, hermanos, escuchar pastores. Yo soy pastor, pero escuchar pastores que tenemos que perdonar, perdone a su prójimo. La Biblia nos enseña a perdonar. Y luego viene usted con sus hijos y le dice, pastor, mire, el hermano ese que leí. Ah, no, y hasta a veces hasta dice, no, 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 a ese yo ni lo quiero ver, ni me hables de él y toda la cosa. Entonces uno dice, pues acaba de predicar de que tenemos que perdonar al prójimo y al hermano ni lo puede ver, ¿no? Y tenemos que tener cuidado porque nosotros somos el nuevo modelo para los preadolescentes y los adolescentes. Tenemos que ser transparentes de quiénes somos. Tenemos que ser maduros. Am, si, si no estás dispuesto a ser un modelo, el que está enfrente de ti tiene que ser maduro, hermano, de mente y de corazón. Tiene que haber pasado sanamente la etapa de la vida en la que está, resolviendo los conflictos de la vida, porque nosotros somos un nuevo modelo en lo que hacemos o dejamos de hacer. Cuando hablamos de la adolescencia, hay una cuestión de la salud mental que le dicen la adolescencia extendida, que la adolescencia, dicen, hablándolo psicológicamente, se extiende a veces hasta los 30 años. O sea, hay hombres y mujeres que psicológica y emocionalmente son adolescentes. Y es terrible, hermano. Y por eso yo siempre animo a la iglesia, mire, yo animo a la iglesia y enseño también porque lo he entendido, porque lo he estudiado, pero porque lo he entendido como revelación también de Dios, de que tenemos que madurar
espiritualmente, por supuesto, pero tenemos que madurar emocionalmente. Y es súper importantísimo que estas dos cosas las llevemos ahí. Entonces, recuerde, usted es un nuevo modelo, madure, madure, crezca, sea maduro, sea, trate de tener relaciones sanas siempre, como la misma palabra nos dice, no te canses de hacer el bien, que los muchachos te miren, que lo que predicas también lo vives. Consejo número 2, tiempo de conocer la historia y trabajo en equipo. Tomar tiempo para conocer la historia, o sea, la historia del muchacho, de los muchachos. Y escucha, aquí viene un tip muy importante. No ministres sin antes no saber la historia. O sea, no ministres a nadie, en este caso hablando de niños preadolescentes, adolescentes, si no conoce la historia primero. Porque tienes que sacarte perjuicios, tienes que ser muy objetivo y tienes que dedicar tiempo a hacer preguntas, caminar con ellos, pasar tiempo con ellos, escucharles, dedicar y entender su vida, invertir tiempo y escuchar sus historias. Es súper importantísimo. Trabajar con otros. O sea, tú no solamente, tú eres como dijimos, un nuevo modelo, pero hay otros, hay un equipo. Trabaja en equipo, aprende a trabajar en equipo. No entres en contenciones en tu iglesia de que si tú eres el líder de jóvenes, todo el pastor no se puede meter, en la hermana fulana tampoco, o los líderes de jóvenes adultos. No, hay que trabajar en equipo porque otros también tienen talentos diferentes a los tuyos. También hay profesionales dentro de la iglesia. Aquí bendito sea el Señor que yo tengo profesionales. Los pastores de jóvenes que yo ahora en la etapa de la iglesia donde estoy puse para pastorear todo el ministerio juvenil. Ella es una terapista profesional y trabaja en el Distrito Escolar de Los Ángeles en situaciones con los preadolescentes, ¿no? De terapia, ¿no? Entonces, imagínense, yo tengo a una pastora de jóvenes que entiende lo espiritual, pero que es una profesional en el área y está en el campo diariamente con adolescentes problemáticos. Y el esposo de ella él es él es un consejero en universidades para las transiciones que hacen del high school, de la preparatoria o de la secundaria preparatoria, de preparatoria a universidad. Y él es un consejero que ayuda a llevar a todos este tipo de jóvenes a esas transiciones. Entonces, imagínense, yo tengo la bendición de tener a ese tipo de muchachos con dones y que son profesionales, pero que han aprendido a trabajar en equipo, porque todos tienen dones específicos, pastores o dones pastorales, de los padres también. Y también recuerda que no tienes que abarcar todas las áreas. Es mejor acompañar en lo que más puedas en equipo. Consejo número 3, piensa en forma integral. Mirar al joven integralmente, físico. ¿Se acuerdan lo que hablamos de Lucas 2:52? Que ese es nuestro modelo a seguir. Mirar al joven integral, físico, mental, emocional, social, espiritual. Modificar la conducta en cualquiera de estas situaciones. Redefinición de conceptos bíblicos, desarrollo físico, hacer deporte, comer sano, vestir bien, cómo relacionarse con sus padres, amigos y comunidad. No limitarnos solamente en el área espiritual, hermanos. Lo que tenemos o somos es lo que ministramos. Somos nosotros un ejemplo integral, pero escuche, como iglesia, nosotros no nos limitemos, y más en estos tiempos, no nos limitemos solamente en el área espiritual. Nosotros como iglesia, como pastores, como líderes, podemos aportar a los padres y podemos aportar a la formación integral de los muchachos. Y todo lo podemos llevar, como les dije, si yo llevo
a mis hijas, demócrata y republicana, al centro de la mesa con Jesús, que usted no pueda llevar a un joven en su formación física, mental, emocional, social y espiritual. Jesucristo es nuestro modelo y así es como el Señor fue creciendo y nosotros tenemos que ser parte del crecimiento en todas estas áreas de forma integral. Consejo número 4, hay que corregir con amor, pero hay que corregir. Las nuevas generaciones, y esto es bien importante que entendamos, las nuevas generaciones siempre van a ensayar con nosotros, hermano. No sé si usted sabía, pero los chamacos son bien inteligentes. Y no solamente son bien inteligentes, sino que ellos perciben cuando nosotros somos verdad, cuando nosotros somos que los amamos en verdad, ¿no? Ellos lo perciben y lo miran, hermano. Entonces, pero anímese a corregir. Así y tiene que entender también los padres, recuerde que usted no es un amigo que deja pasar las cosas. Me eriza la piel, hermano, cuando escucho a una madre decir, es que mi hija es mi mejor amiga. Y miro a la niña tiene 8 años, 9 años, 11 años, 13 años. Yo digo, ¿cómo puede ser posible eso? Nuestros hijos no necesitan amigos, ellos los van a obtener, no se preocupe. Lo que necesitan en ese tiempo son padres. Y yo recuerdo, yo lo practico con mis hijas cuando me decían, ah, no, ok, tú eres malo, digan lo que quieran, hijas, soy su padre, sé lo que estoy haciendo y todo lo estoy haciendo porque las amo. Pero tú eres malo. Imagínense que hubiera dicho, me dijo que soy malo. Uy, pobre de mí, soy malo. Entonces voy a ser amigo de ellos. No, las hubiera echado a perder, hermano. Mire, si usted es popular con sus hijos, si usted es popular en todo, si sus hijos son menores de edad, usted está cometiendo algo, está haciendo mal, porque normalmente los padres en la etapa de la transición de nuestros hijos no somos populares, no les va a gustar lo que digamos, no les va a gustar no le dejemos reunirse o sus amistades, no vamos a ser populares. Pero acuérdense que en la primera etapa de su vida de sus hijos, usted no es amigo. Usted también como líder no tiene que ser su amigo de dejar pasar las cosas. Tenemos que aprender a decir en momentos oportunos qué es lo que vamos a decir, corregir con amor, afirmar con amor, guiar con amor, aconsejar. Tenemos que ser líderes que seamos asertivos y presentes con amor y aceptación y no con crítica, que eso es lo importante. Es una colaboración de cambiar y modificar la manera como ellos se miran. Ahora, qué importante, Jesucristo trabaja en el viejo yo para transformarlos en el nuevo yo. Los jóvenes quieren ensayar con usted, mi hermano, lo que no pueden ensayar con otros. Eh, Permitir que reaprendan con usted, si se da, es porque usted está cercano. O sea, si los jóvenes empiezan a ensayar con usted, empiezan a, a reaprender con usted, es porque usted está cercano. Ellos tienen confianza para hacerlo con usted. Y no sé, no lo tome a mal, al contrario, tómele como algo que ellos están permitiendo abrir su corazón con usted sin decirle, estoy abriendo mi corazón, ¿no? Eh, ah, Nosotros tenemos que hacer comentarios que no hacen con nadie más. Cómo relacionarse con los demás, reedificarse cercano y que puedan ensayar con nosotros para reajustar sus vidas. Y quiero terminar entonces con consejos para padres. Consejo número 1, trabaje en equipo. Póngase de acuerdo con papá y mamá o los que fungen como autoridad, profesionales y maestros. Trabaje en equipo. Lo peor que puede haber es una casa dividida. Si está papá y mamá, entonces el papá dice que no y el niño va con la mamá, hacen lo que le llaman triangulación, ¿no? Entonces la mamá por quedar bien le dice, no, no, tu papá está loco, hazlo. O al revés, la mamá dice que no, van con el papá y la mamá dice, tu mamá está loca, ve, yo te doy permiso.
No, tiene que hablarlo antes. Tienen que poner de acuerdo qué es lo que van a decir que sí, qué es lo que van a decir que no, y tienen que entender también las autoridades. Yo recuerdo que en mi caso, con mi papá, y yo le decía a mi mamá, 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 mira, no, iba con mi papá, oiga papá, y me decía, ¿qué dijo tu mamá? Pues dijo que no, pues no. Así de sencillo. Aunque ya después lo hablaran y tuvieran ellos su plática, toda la cuestión, mira, mi mamá se llamaba Yolanda, mira Yolanda, yo creo que tienes que ser más tranquila. Pero la reacción siempre de mi papá y mi mamá era, ¿qué dijo tu papá? Pues que no, pues no. O sea, no, siempre trabajaban en equipo. Y es muy importante que usted también, como padre, trabaje en equipo con autoridades y profesionales, maestros, ponerse de acuerdo en buscar ayuda externa en escuela de padres y no tener vergüenza de buscar ayuda. Acuérdese que nadie aprendemos a ser padres y ahora en estos tiempos hay hasta escuela de padres o vaya con ancianos de la iglesia. Vaya con abuelos que ya pasaron por mucha experiencia. Algo que también yo he hecho y se lo doy como consejo a los pastores, usemos a nuestros abuelos de la iglesia. Nuestros abuelos de la iglesia son los que más oran. Nuestros abuelos de la iglesia son los que tienen más sabiduría por la vida. Nuestros abuelos de la iglesia pueden dar buenos consejos no solamente a las nuevas generaciones, sino a nosotros también. Usemos a esa generación de oro, porque es una generación de oro que pueden traer mucha ayuda también. Consejo número 2, enseñen a sus hijos sobre el amor. Esto lo voy a abrir un poco más la próxima semana, porque la próxima semana voy a hacer un ejemplo de clases o cómo enseñar ya directamente. Pero importante, la semana pasada Marinés hablaba de esa cuestión de los diferentes tipos de amor, ¿no? Porque ahorita sabemos o escuchamos que dicen love is love, amor es amor. Pero no, tenemos que enseñar nosotros como padres que no, amor no es amor, que hay diferentes cuestiones del amor como el estorge, el filia, el eros y el ágape. Pero vuelvo a repetir, eso lo voy a explicar más en la próxima semana. Pero es importante que desde ya, padres, líderes, desde ya entiendan que love no solamente es love is love, no, 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 no. Si vamos a 1 Corintios 13, ahí está mucha de la definición de qué es el amor, pero también en estos conceptos del griego del amor es importantísimo porque ahí donde usted va a poder guiar y redefinir o definir la identidad sexual de sus hijos. Cuando digan, es que yo siento que lo amo, sí, lo estás amando, pero con el amor filial del amigo, y no es malo eso y dar explicaciones y toda cuestión, no llevar todo a lo que es el amor eros, no lo sexual, que es lo que el mundo está haciendo ahora. Pero es importante que desde ya empiece usted a investigar, desde ya empiece a preguntar sobre la enseñanza de lo que verdaderamente es amor. Consejo número 3, límites y reglas claras. El mejor bien que le puede permitir a una persona es ponerle límites. La frustración se aprende cuando se pone límites y eso lo hacen los padres. Los roles de afirmar. No hay que tener temor si el niño se equivoca. El alfarero es la imagen perfecta del modelo de Dios en nuestros hijos y en nosotros mismos. El Señor, recuerde que nos recuerda a nosotros en el libro de Isaías que nosotros somos el barro, Él es el alfarero. Y así también nos estamos construyendo con nuestros hijos ah, su identidad y muchas de esas es también con límites y reglas claras. Y el último consejo es tiempo de calidad. Pasar tiempo con ellos, interesarse, preguntarse, divertirse, expresar la admiración y cariño, alegría, buscar en la semana pasar tiempo juntos, entender la historia, disfrutar el tiempo con los hijos. Mire, yo quiero terminar con esto al hablar del tiempo de calidad. Hoy tenemos muchos recursos. Hoy yo sé que muchos papás modernos son expertos también para jugar un videojuego.
¿no? Pues juéguelo con su hijo, ¿no? Pero yo recuerdo que en mi tiempo de niñez, mi papá trabajaba de noche, siempre trabajó de noche mi papá. Y en los veranos o en los fines de semana, mi mamá hacía que lo esperáramos hasta que él llegara en la noche, porque a veces llegaba en la noche y no lo mirábamos y nosotros nos íbamos a la escuela y ya cuando llegábamos él se había ido a trabajar, ¿no? Solamente sus tiempos de descanso. Pero en el verano o en algunas, o en algunas vacaciones, lo que hacía mi mamá es que hacía muchos juegos con nosotros y nos desvelábamos, hacíamos como una vigilia en nuestra casa esperando hasta que papá llegara. Y mi papá cuando llegaba a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, nosotros hacíamos como que estábamos dormidos y él entraba, ¿no? Y ya miraba a mi mamá que estaba despierta. Usted sabe, los papás tenemos miradas que ya sabemos qué es. Y de repente, ¡pum!, le salíamos otro de sorpresa a mi papá y eran las 3 4 de la mañana y ya nos íbamos a dormir. Esos tiempos nunca los olvidé yo. Pero también recuerdo que mi papá en sus días de descanso, de vez en cuando él llegaba con una piñata. Sí, una piñata. Y llegaba y no era fiesta, no era cumpleaños de nadie, simplemente llegaba una piñata, él se subía en una silla, mi mamá se subía en otra silla y nosotros como hermanos nos podíamos acabar la piñata. Eh, Hay muchas maneras de pasar tiempos juntos. Hay muchas maneras de hacer memorias inolvidables, pero que construyen la identidad del niño. Yo nunca tuve duda que mi padre me amó, nunca tuve duda que mi madre me amó y los dos construyeron en mí, pues lo que ahora soy como hombre, como padre, como abuelo y por supuesto como ministro del Señor. Así que hay mucha tarea que hacer, hermanos. Pero les recuerdo, nuestro modelo es el Señor Jesucristo y si Él, eh, eh, la Escritura nos revela ese Jesús adolescente y cómo iba creciendo, ahí está entonces nuestra clave con la construcción de la identidad de nuestros preadolescentes, nuestros niños preadolescentes y adolescentes. Amén. Pues Dios los bendiga, hermanos. Mil gracias, Pastor Eduardo. Gracias, muchas gracias por tu exposición. Aquí hay unos comentarios. Sí, Y cuando estabas hablando al principio, dice Adriana, dice, las películas y programas están reforzando el feminismo extremo entre las niñas. Por ejemplo, algunas películas tienen como protagonistas exclusivas a mujeres, las cuales tienen exceso de empoderamiento y los hombres son solo personajes secundarios. Y en muchas ocasiones son hasta tontos. Eso es verdad. Y eso es lo que las películas y Hollywood está haciendo. Necesitamos entender qué es lo que escuchamos, la música que escuchamos, qué es lo que vemos, porque a través de la música y a través de las películas nos están educando y están educando a nuestros niños. Cuando yo estaba educando a mis hijas, ¿quién era la nana, como decimos, la que cuidaba los niños y criaba a los niños? Era el televisor. Hoy en día, ¿quién es la nana? Desde que son bebés, son los celulares. Los bebés, desde, mejor dicho, apenas ya pueden hacer, ahí les ponen un celular y los calman para que no lloren, para que no hagan y los padres puedan estar cómodos. Entonces, eso es muy importante. ¿Quién nos está educando? Y pues lo que habló el pastor eh, Eduardo, él está hablando, es realmente nosotros educamos, nosotros tenemos que formar, es nuestra responsabilidad. Y el otro punto que tú también lo vas a hablar la próxima sesión, tiene que ver ahora mismo desde los 7 8 años, ya los niños y niñas comienzan a pensar en novios y novias y hacer cosas de preadolescentes, de adolescentes. ¿Pero por qué? Realmente porque como estamos hablando del amor, los límites del amor se han deconstruido y todo aterriza en el eros. Ahora, yo cuando eduqué a mis hijas, desde los 4 años yo comencé a decirles, desde los 4 años, aquí nadie va a tener novio. Yo no voy a tener ese problema. Yo decidí, yo no voy a tener el problema de adolescentes que van a tener novio a los 13, 14, 15. Y yo les enseño esto, si ustedes no están listas para casarse, no hay necesidad de tener novio. ¿Por qué? ¿Por qué va a estar uno permitiendo que los hijos que tengan la creencia que eso es normal, que los estén manoseando?
¿Sí me entiendes? Es que no tiene sentido. Si uno se pone a pensar, eso no tiene sentido. Eso no es un juego, porque es que es fuego, es jugar con fuego. Entonces, ellas lo tuvieron claro y yo también les dije otra cosa. Les dije, es normal que les gusten muchachos. Eso está Exacto. bien. Y eso, pero posiblemente no todos los muchachos que les van a gustar van a ser su esposo. Entonces, que les gusten está bien. Y van a tener amigos y pueden invitarlos a la casa y podemos salir, pero no va a haber, no, mejor dicho, el muro estaba bien Los claro límites, desde los los límites, 4 años. No va a haber noviazgos acá. No va a los límites. y no hubo. Y no hubo, pero no hubo problema en la adolescencia. Pero yo vi cuando a mis hijas les gustaban los muchachos, yo podía ver. Nunca estuve como en pánico, ay, le gustó. Ahora, hay muchachos que no me gustaron y casi en pánico, pero nunca salió nada de mi boca. Nada que ver, nunca dije nada, pero bueno, Señor, y orando. ¿Por qué? Porque uno sí tiene que ser como padre sensato. ¿Cuál es la dirección? ¿Cómo vamos a guiar a nuestros hijos? Como tú decías, en la adolescencia las hormonas se despiertan, pero ¿qué vamos a hacer con esas hormonas? Es que ya porque somos adolescentes tenemos que hacer de todo. No, 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 no. Hay que poner límites, hay que enseñar, es dominio propio. Te puede gustar, chicas, está bien, puedes conocerlas, está bien, pero no vas a pasar el límite a nada físico. Ni ¿No? mucho menos vas a estar hablando palabras dulces coqueteando, ¿sí? No lo vas a hacer. Vas a mantenerte en el límite de la amistad. Entonces, pienso que, no sé si me estoy adelantando, pero hay cosas que los padres hacen, porque hablaste mucho de la formación desde los padres, los líderes, los maestros. ¿Cómo hablamos a estos jóvenes? ¿Qué es lo que permitimos? También otra cosa que yo pienso es, ¿cómo les permitimos que se vistan? A veces veo jovencitas, discúlpenme, hermanos y hermanas, pero a veces veo jovencitas en la iglesia y digo, ¿dónde están los padres? ¿Dónde están los padres? ¿Quién les compró esta ropa? ¿Cómo pudieron salir en estas fachas? Pues la moda te enseña cosas, que muestre el ombligo, que muestre el hombro, que muestre aquí, que muestre allá. Eso enseña la moda, pero ¿qué enseño yo? ¿Qué enseña la Biblia? Con modestia. Uno puede ser modesto sin ser monja o sacerdote. Uno puede ser modesto. Y la modestia no pelea con la belleza. Entonces, pero ¿qué es lo que mostramos? Es como yo les enseño a mis hijas, pero mis hijas ahora le enseñan a sus hijos. Se dice, tú tienes siempre, cuando te dices es que te miren a los ojos, no que miren tu cuerpo. Ujú. Que es a tu rostro, no es a tu cuerpo. ¿Qué es lo que hacemos? Entonces, en estos temas de formación, es muy importante saber qué permitimos a nuestros hijos y como dijo el pastor Eduardo, hay que ser proactivo, tenemos que ser intencionales en la formación de ellos desde pequeñitos. A veces, también voy a decir una cosa, otra, a veces nos lavamos las manos que se vayan a la escuela y ya quedamos libres. Yo he escuchado madres que dicen, ay, no, ahora van a salir a vacaciones, ¿qué voy a hacer? Los voy a tener un mes y medio o 2 meses, ¿qué voy a hacer? Se preocupan, ¿qué voy a hacer? Es que no deberías estar pensando qué oportunidad que tengo cada vez que yo tengo los hijos en mi casa porque yo soy su padre, yo soy su madre, yo estoy comprometido y comprometida. Eso Otra, de lo de las películas y todo, de las mujeres, del feminismo, por supuesto, estamos hablando que hay una campaña del diablo, porque eso sí es del diablo, de construir la identidad. O sea, esto es una guerra de identidad. ¿Quién construye la identidad? Somos nosotros, hemos soltado. Entonces, Hollywood, con todo lo del diablo y todas estas cuestiones, está formando la identidad. Y nosotros, bien, gracias. y ahora si hay un problema real que aquí Beatriz dice, ¿qué hacer? Porque los hombres no quieren tomar su liderazgo, ni en el hogar, ni en la iglesia. Esa es una Ah, realidad. pero eso también es fácil y complejo. Primeramente, lo que yo les decía, y yo lo digo en iglesia, yo lo digo en iglesia, tenemos que formar hombres. Los hombres se forman, También. pero ¿qué es lo que pasa? Desafortunadamente, vuelvo a repetir, y esto no es no es como una crítica, es por una reflexión. Vuelvo a repetir, de madres solteras que se quedan con sus hijos, sí, porque el hombre fue un desgraciado, porque se fue, por toda la cosa,
pero lo que hacen es de que, vuelvo a repetir, en lugar de hablar con profesionales de su dolor, de su sanidad, de todas estas cuestiones, avientan todo esto a sus hijos y a sus hijos los agarran emocionalmente, los apresionan, los hacen prisioneros emocionalmente. Y ahí donde tenemos la cuestión de lo que le decía ahora, ¿no? La, 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 la adolescencia extendida. O sea, hombres de 30 años que no quieren tomar decisiones, que le da miedo hablar incluso con una muchacha. O, claro, van aleros y entonces puras relaciones sexuales. Y cuando la muchacha dice, nos vamos a casar, dice, no, 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 no. Pero esto es fácil y complejo. Tenemos que formar hombres. O sea, las hogares tienen que formar hombres. Las casas tienen que, las iglesias, perdón, tenemos que formar hombres. También una del área donde tenemos que enfocar mucho nuestro esfuerzo los pastores es con los hombres. ¿Qué es lo que estamos haciendo con los hombres? Y esto lo voy a decir y lo vuelvo a repetir. Esto sí es una crítica pastoral. Yo miro pastores que se cruzan los brazos y les encanta tener a las hermanas que vienen a la oración. Mientras ellas estén en la oración, ellas sostienen la columna de la iglesia y no les importa, o sea, no les importa verdaderamente relacionarse con los esposos ni nada. ¿Sabes por qué? Porque pues mientras estén las hermanas orando, está bien. No. Y ese tipo de liderazgo también hace un attach emocional de la mujer con el que yo sí soy tu amigo, yo sí te voy a cuidar. No, 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 hermanos. Aquí la cuestión es que nosotros como pastores, gloria a Dios por nuestras hermanas que vienen a orar. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo sé que hay unas guerreras tremendas del Señor y gloria a Dios, pero entonces yo como pastor, si hace que mis hermanas van a estar por iniciativa propia, pues entonces yo tengo que voltear, tengo que buscar la comunidad, tengo que buscar líderes alrededor de mí con que tenga, mire, con que tenga uno más. No necesito muchos, uno más que tenga el mismo sentir. Vamos a empezar entonces a relacionarlo con los hombres. ¿Cómo? Yo no los voy a invitar a los hombres a una reunión de oración primero, hermano. ¿Sabe dónde los voy a invitar? Vamos a jugar fútbol, vamos a jugar básquetbol, vamos a caminar, vamos no, mire, mire, tal vez vamos a ir a un gimnasio y entrenar box todos y vamos a darnos unos. O sea, así es como el hombre se construye, así es como el hombre nos vamos construyendo y cuando verdaderamente entonces hacemos esa unidad, esa comunión, es más fácil entonces que escuchen a uno como pastor la instrucción de la vida, de la formación y de la instrucción. Sin relación no hay comunicación, no hay nada. Algo importante que yo sí quería decir también, Marines, porque dice que ahora mismo desde los 7, 8 años ya los niños ya comienzan a pensar novios, etc. Pues claro, y cree que, ahora, le voy a decir una cosa, en estos tiempos, gloria a Dios que una niña diga o sienta atracción por un niño o al viceversa. Gloria a Dios, hermano. Pero como decía María Inés, tenemos que ir conduciendo la cuestión de que, y por eso, y que no se nos olvide cómo sentíamos nosotros. ¿Se acuerda del famoso puppy love? ¿No? La primera vez que uno se enamora. Yo no sé cuándo usted la primera vez se enamoró así, pero muchas veces es en la niñez, ¿no? O sea, siente uno un amor que se enamoró del maestro, de la maestra o de la niña que pasó, que nunca más la volvió a ver, ¿no? Pero qué hermoso. Pero uno puede conducir eso a donde tiene que ir, no al eros luego, luego. ¿Qué es lo que está haciendo ahora esta deconstrucción de identidad? Que los niños merecen tener sexo, que los niños también tienen que tener placer sexual, ¿no? Y todas estas aberraciones, porque todo lo llevan al eros. Si la niña entonces siente una cierta atracción con un niño o siente una cierta admiración con un adulto, ya sea un tío, ya sea un maestro, ya sea el coach, toda la cosa, entonces pues tiene que tener también sexualidad. Esa es una aberración. Pero vuelvo a repetir y lo que hemos dicho también, pero ¿quién está entonces? Acuérdense esto es una guerra de construcción de identidad. Y en estos tiempos el diablo lleva la delantera, ¿eh? Porque nosotros, como padres y como pastores, como iglesia, estamos con los brazos cruzados. Otra persona dice, el consejo número 1, como líderes somos el nuevo modelo.
Pero ocurre que se han normalizado los amanerados y afeminados en las iglesias y son colocados como líderes de niños y jóvenes. Ay, ay, ay. ¿Cómo lidiar con estos cambios? Pues estos no son cambios, hermanos, son aberraciones. O sea, mire, yo le voy a decir algo. A mí alguien me dijo, si llegan unos gays a la iglesia, ¿qué va a hacer usted? Pues lo mismo que cuando llega un ratero, un mentiroso, un adúltero, un fornicario, pues los voy a tratar con amor y les voy a compartir el evangelio. Ahora, eso es muy diferente a que yo ponga a alguien que está en adulterio, o sea, que todo el mundo sabemos que está en adulterio y que yo lo ponga entonces a, a, a dar una clase con jóvenes. Pues por supuesto que no. O sea, ¿me entienden el concepto? O sea, yo puedo recibir un homosexual en la iglesia, claro que sí. Yo les digo algo, yo he tenido aquí en la iglesia homosexuales y que se han convertido. Y hay uno de ellos y tiene años que dice, pastor, no siento atracción con la mujer, no lo siento atracción a la mujer, pero yo amo al Señor y no es como que tengo una atracción eros ya con los hombres, pero tampoco siento una atracción con la mujer, pero yo he decidido entregar mi vida al Señor y vivir para el Señor y entran en una cuestión ¿cómo le llaman? O sea, en su sexualidad le entregan al Señor y si no sienten una atracción en este momento por la mujer, ellos deciden entonces de todos modos vivir ¿cómo le llaman? En celibato. El celibato, es decir, no. Porque yo sé que si yo empiezo a tener relaciones sexuales con otros hombres, estoy pecando contra Dios. Pero esta cuestión del pecado de la homosexualidad o lesbianismo o afeminados, es la cuestión misma, pues usted lo mira en el contexto de la palabra del Señor que dice, ni borrachos, ni mentirosos, ni fornicarios, ni afeminados. O sea, está en todo eso, ¿no? Entonces, aquí les voy a decir algo muy, muy fuerte. A ver, tenemos a más mentirosos dando una clase que algún afeminado, ¿no? Entonces, pero vuelvo a repetir, por supuesto que esta es una cuestión de formación también pastoral con la gente. Y si usted llega a una iglesia, porque aquí en Estados Unidos ya hay iglesias donde homosexuales abiertamente están en posición de liderazgo, yo mi recomendación es salga de ahí y busque entonces una iglesia que todavía tenga los principios bíblicos. Vuelvo a repetir, no es que nosotros nos vamos a asustar si viene un homosexual, no es que nosotros vamos a rechazar. Vuelvo a repetir, yo he hablado con ellos, algunos se han quedado y están en procesos. Jóvenes han venido a decir, se los decía la otra vez, pastor, creo que soy homosexual. Siéntate, mijo, a ver, ¿por qué? Y conversación, hablar, amar. Un muchacho, escucho lo que le voy a decir, un muchacho que tenía ministerio en la iglesia me dijo, pastor, yo creo que soy homosexual. Y se puso a llorar y me dijo, ¿me vas a correr? ¿Me vas a hacer una patada en el trasero? Así me dijo, ¿me vas a correr? Yo le dije, no, ¿quién te está corriendo, mijo? No, porque para empezar, como dice primera de Juan 1:9, el que confiesa sus pecados, no, él es fiel y justo, el Señor es fiel y justo de perdonarlos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Tú estás hablando, tú estás abriendo de acá. Y lo llevé en un proceso en su vida que de repente él, después ya lo vi con una novia, toda la cosa, y en una conversación, después de unos años, le dije, oye, mijo, ¿y qué pasó cuando tú me dijiste? No, pastor, andaba aquí, era otro rollo que yo traía. No. Pero vuelvo a repetir, pero eso es muy diferente a poner yo en el liderazgo, enseñar a alguien que es afeminado, que es homosexual, pero también, ojo, también no voy a poner un mentiroso, ni a un ratero, ni a un, ni a un adúltero fornicario. Muy bien. Bueno, gracias, Pastor Eduardo. Realmente muy interesante. Y todo cae en una sola, para mí cae en una palabra, formación. Sí, Formación. Formación en el hogar, formación en la iglesia, formación en todo lo que tenemos nosotros. Es que yo sí quiero decir una cosa para también terminar. No necesitamos un púlpito, no necesitamos un título,
No necesitamos una plataforma para formar a otros. Todos somos responsables los unos de los otros. En la familia, en la iglesia, en el vecindario donde vivamos, todos somos responsables y no podemos hacernos como Caín, que dice quién es mi hermano. No, no, no. Donde yo tengo ojos, donde Dios me ha puesto y yo vi, yo soy responsable. Donde yo veo algo, escucho algo, yo tengo que ser respuesta ahí. Yo no puedo hacer como yo no vi nada. Yo no sé nada, no son mis hijos, no tiene que ver conmigo, yo no soy el líder de ellos, no es mi problema. Eso es uno de los pecados de la iglesia presente, que nos hacemos los de la vista gorda. Y tenemos que ser todos responsables los unos de los otros. Hay una pregunta ahí que dice pues que la hija está entrando en la adolescencia y que cuestiones de límites claros, pero que el esposo le cuesta visualizar que nuestra hija está cambiando. Pues déjenme, le voy a decir como padre, esto es como papá yo. A mí me cuesta todavía a mi hija de 28 años visualizarla como una mujer casada y con hijos. No, las niñas de la, bueno, yo siempre le digo las niñas de la iglesia, pero ya están en la universidad, o sea, yo las conocí pequeñitas. Y yo le digo, mija, pues ¿cuántos años tienes? Pues ya tengo 20, pastor. Ay, Dios mío. O sea, ¿cuándo creciste, no? Creo que a nosotros los hombres nos cuesta visualizar eso con nuestras hijas. Siempre serán nuestras princesas, nuestras niñas, pero importante lo que decíamos, trabajen en equipo. No se frustre, ¿no? No se frustre, que mira, que no se frustre, pero trabaje en equipo y entienda que en el corazón de un padre nuestra mirada siempre va a ser nuestra niña, ¿no? Pero no, tranquilo, eso lo van a ir procesando y no se preocupe que se va a ir dando cuenta más cuando ya mire que va su niña caminando y que un niño se le quedó mirando ya con unos ojitos ahí como medios a su niña así, ¿qué pasó, no? Ya, ya mi niña ya la voltearon a ver o ya alguien que la está mirando con, con, como lo que se está convirtiendo en una princesa, en una niña, en una jovencita, ¿no? Y es natural. En estos tiempos, sobre todo, hermanos, démosle gloria a Dios y llevemos bien esta formación de la identidad, pero gloria a Dios que un niño en este tiempo diga me gusta una niña, que una niña diga me gusta un niño. Gloria a Dios, nada más sepa llevar en sus tiempos, en sus momentos, ¿no? Y entienda que a veces puede ser el puppy love, puede ser una cuestión de las hormonas que brotaron, puede ser una cuestión, pero usted es el que va guiando eso, no las películas de Disney, no el celular, no las series, no la escuela, es usted. Muchas gracias, Pastor Eduardo. Realmente muy bien. Les invitamos a revisar las enseñanzas también que tenemos en el canal de YouTube. Tenemos varios recursos para que ustedes los revisen y no solo ahí, compártalos con otros. Necesitamos ser entendidos de los tiempos y necesitamos herramientas para navegar todos estos procesos y estas situaciones y estos eventos. Entonces, que el Señor les bendiga.